Diosdado dice que ya conoce los escondites de Juan Pablo Guanipa. En su momento le caerá la operación Tuntún. En medio de su programa semanal, Con el Mazo Dando, transmitido este miércoles en la noche, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó una advertencia directa al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Con su característico tono desafiante, Cabello aseguró que ya conoce los escondites del exgobernador del estado Zulia y exdiputado de la Asamblea Nacional, insinuando que tarde o temprano será objeto de lo que él denominó como la Operación Tuntún. Un mensaje cargado de advertencias. Durante la transmisión, que ha sido escenario de múltiples denuncias y acusaciones contra la oposición venezolana, Cabello mencionó a Guanipa en el contexto de lo que él calificó como acciones desestabilizadoras, que según su opinión, algunos líderes opositores han orquestado en gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sabemos dónde se esconde Guanipa, sabemos todo lo que hace. En su momento, cuando sea necesario, le caerá la operación Tuntún, dijo Cabello, utilizando el término que en el discurso oficialista hace referencia a allanamientos y capturas llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad del Estado. Cabello no detalló cuándo o cómo se llevaría a cabo esta supuesta operación, pero sus palabras han causado revuelo en los sectores políticos venezolanos. La frase Operación Tuntún ha sido utilizada en repetidas ocasiones para describir la intervención sorpresa de fuerzas del Estado en domicilios de figuras opositoras, generalmente en el marco de acusaciones de conspiración, traición o actos en contra del gobierno bolivariano. El historial de confrontación entre Cabello y Guanipa. Diosdado Cabello y Juan Pablo Guanipa han mantenido una relación tensa durante los últimos años, marcada por una serie de acusaciones y enfrentamientos verbales en la esfera política venezolana. Guanipa, quien fue electo gobernador del estado Zulia en 2017, se negó a prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo que le costó su destitución del cargo. Desde entonces, Cabello ha sido uno de los críticos más feroces de Guanipa, acusándolo de desconocer las instituciones y de promover agendas desestabilizadoras junto con otros líderes de la oposición. Guanipa es de esos que llaman a la violencia y luego se esconden. Pero no crean que no sabemos dónde está. Está marcado, está en la mira, expresó Cabello durante su alocución, subrayando que la justicia revolucionaria siempre llega, aunque tarde. La respuesta de la oposición. Hasta el momento, ni Juan Pablo Guanipa ni otros dirigentes de la oposición han respondido formalmente a las declaraciones de Cabello, aunque sectores afines al líder opositor han manifestado su preocupación por lo que consideran una persecución política y una amenaza directa. Líderes opositores han denunciado previamente que la Operación Tuntún es utilizada como un mecanismo de intimidación y represión por parte del gobierno contra quienes disienten de sus políticas. La oposición venezolana, especialmente en los últimos años, ha estado en el centro de varias operaciones de seguridad llevadas a cabo por el gobierno de Maduro, que ha acusado a muchos de sus líderes de estar implicados en tramas golpistas o de recibir apoyo financiero y logístico de potencias extranjeras, en particular de Estados Unidos. ¿Qué es la Operación Tuntún? La expresión Operación Tuntún se popularizó en el léxico político venezolano durante los últimos años para describir intervenciones inesperadas y forzadas de las fuerzas de seguridad en casas y oficinas, de figuras opositoras o ciudadanos vinculados a supuestas actividades subversivas. El nombre proviene del sonido de los golpes en la puerta, antes de que se produzcan los allanamientos. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por este tipo de operativos, señalando que, en algunos casos, se han realizado sin órdenes judiciales claras y bajo circunstancias que violan los derechos constitucionales de los afectados. Desde la oposición se ha denunciado que la Operación Tuntún es una táctica de hostigamiento y persecución que busca amedrentar a los adversarios políticos y limitar sus movimientos. Varios líderes de la oposición, entre ellos Juan Guaidó, Leopoldo López y Enrique Capriles, han sido objeto de investigaciones, allanamientos o detenciones en el marco de estas operaciones. En muchos casos, la Operación Tuntún ha resultado en arrestos domiciliarios, imputaciones judiciales y, en algunos casos, la imposición de medidas que limitan la participación política de los dirigentes opositores. El contexto político actual.
Las declaraciones de Cabello se producen en un contexto de alta tensión política en Venezuela. El país continúa enfrentando una crisis económica, social y política de profundas dimensiones. Las sanciones internacionales, especialmente las impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, han incrementado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que en respuesta ha endurecido su discurso y ha intensificado las acciones de represión contra la disidencia interna. A pesar de algunos intentos de diálogo, la oposición y el gobierno no han logrado establecer un terreno común para resolver las profundas diferencias que dividen a la sociedad venezolana. En este escenario, las amenazas de arrestos y operaciones como la mencionada por Cabello contra Guanipa solo aumentan la incertidumbre sobre el futuro político del país. Cabello, quien ha sido una de las voces más leales y cercanas a Maduro, continúa utilizando su programa televisivo como una plataforma para enviar mensajes a sus adversarios, manteniendo un discurso beligerante y confrontacional. Sus palabras sobre Juan Pablo Guanipa dejan claro que, al menos desde el sector oficialista, la percepción es que la confrontación política en Venezuela está lejos de terminar. La incertidumbre de la política venezolana. Mientras tanto, la población venezolana sigue enfrentando graves dificultades económicas, con una inflación desbordada, escasez de productos básicos y una crisis migratoria que ha llevado a millones de venezolanos a buscar refugio en otros países. Las tensiones políticas se suman a la inestabilidad general y declaraciones como las de Diosdado Cabello alimentan un ambiente de polarización y miedo entre la población. Por ahora, Juan Pablo Guanipa sigue siendo una figura clave dentro del liderazgo opositor, aunque su futuro político es incierto. Si las palabras de Cabello se materializan y la operación Tuntún llega a tocar su puerta, la política venezolana podría entrar en una nueva fase de conflicto y represión. Sin embargo, como siempre en Venezuela, la dinámica de poder es impredecible. Y los próximos movimientos, tanto del oficialismo como de la oposición, serán determinantes para el futuro del país.